Clasificación de factores de riesgo ocupacional, parte 1. Bienvenidos a Sorbos de Salud Ocupacional. Soy su siempre amigo lecano, Luis Eduardo Cabrera Noriega, máster en Salud Ocupacional y Ergonomía, director general de SMI Pienso, y tomemos juntos Sorbos de Salud Ocupacional. En el episodio de hoy comenzaremos a describir una de las diversas clasificaciones de los factores de riesgo ocupacional. Es importante destacar que existen diferentes clasificaciones, pero que siempre hemos considerado que la mejor clasificación es aquella que, siendo completa, es decir, que contemple los factores de riesgo presentes en el centro de trabajo, el analista o usuario la entienda y la pueda manejar con habilidad, resultándole por ello práctica. Para entrar en materia, podemos decir que los factores de riesgo ocupacional los podemos clasificar en 9 tipos: mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales, organizacionales, locativos y de saneamiento básico. Nos ocuparemos en primer término de los mecánicos, que son aquellos factores de riesgo que, provenientes de las condiciones de trabajo y del mismo proceso productivo, que, motivados por la acción de los trabajadores o los elementos presentes en su entorno, pueden llegar a producir lesiones en los trabajadores. Como ejemplo de estos factores de riesgo mecánicos tenemos golpeados al momento que el trabajador es golpeado por algún artefacto u estructura, golpeado contra cuando el sujeto es quien impacta contra un objeto u estructura, arrollamiento al momento de resultar arrollado por un vehículo de transporte, no necesariamente automotor, atrapamiento, que consiste en que el sujeto o algún segmento corporal quede atrapado en estructuras que estaban en movimiento, la caída a nivel, que es aquella que se produce desde sus propios pies, y la caída a desnivel es la que se produce de una altura superior a 5 o 6 pies, es decir, de 150 centímetros a 180 centímetros en adelante. Generalmente, los factores de riesgo ocupacional mecánicos los asociamos con la palabra impacto. A continuación comentaremos los factores de riesgo ocupacional de tipo físico, que son aquellas condiciones de trabajo cuya carga de energía es capaz de producir alteraciones en el organismo humano al momento de hacer contacto o por contacto prolongado. Dentro de estos factores de riesgo físico podemos establecer una subclasificación, ya que dentro de ellos tenemos formas ondulatorias, presión barométrica, radiaciones y temperaturas extremas. Entre las formas ondulatorias tenemos el ruido ocupacional, las vibraciones y el ultrasonido. El ruido es, sin lugar a dudas, uno de los principales factores de riesgo ocupacional presentes en una buena parte de los puestos de trabajo, sobre todo a nivel industrial. Las vibraciones van frecuentemente asociadas con el ruido y pueden ser de dos tipos fundamentales: de cuerpo entero, cuando la misma hace vibrar todo el cuerpo, o sectorial, cuando la vibración compromete generalmente al miembro superior, por lo que se le denomina también mano-brazo. La presión barométrica puede afectar a los trabajadores cuando deben laborar por debajo del nivel del mar, por lo cual se ven sometidos a una presión barométrica alta. Por ejemplo, los buzos.
En cambio, cuando laboran a un nivel alto por encima del nivel del mar, usualmente por encima de 2.500 metros o más, el trabajador se ve sometido a una baja presión barométrica. Las radiaciones las podemos dividir en no ionizantes e ionizantes. Las no ionizantes son aquellas que no pueden producir ionización sobre la materia que inciden. Entre ellas tenemos la luz visible, la radiofrecuencia, los microondas, infrarroja y la ultravioleta. En cambio, las radiaciones ionizantes se caracterizan por su capacidad de arrancar electrones del átomo al incidir sobre la materia. Es el llamado fenómeno de ionización, que puede ser de procedencia natural, como la emitida por el radio o el uranio, o artificial, procedente de equipos de rayos X o centrales nucleares. Son de alta frecuencia y entre ellas tenemos los rayos X y las radiaciones alfa, beta y gamma. En cuanto a las temperaturas extremas, tenemos que puede ser alta cuando estamos hablando de labores desempeñadas a temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, por ejemplo, en el proceso de fundición de metales, y cuando hablamos de temperaturas bajas nos referimos a labores con ambiente térmico menor a 4 grados centígrados. Por ejemplo, en frigoríficos, en la industria cárnica, en la industria de productos lácteos y cualquier otra que requiera las bajas temperaturas en su proceso productivo. Finalmente, podemos concluir que los factores de riesgo ocupacional físico los asociamos con la palabra energía. Ahora nos ocuparemos de los factores de riesgo químico. Lo conforman aquellas sustancias que por su naturaleza y composición de alguno o varios de sus componentes tienen la capacidad de interactuar y alterar temporal o definitivamente la estructura química del organismo humano. Los contaminantes químicos los podemos clasificar por su estado de agregación y por sus efectos sobre las personas, pero indudablemente resulta de mayor interés desde la perspectiva de la salud del trabajador estos últimos, y de esta manera los clasificamos en neumoconióticos, denominados así porque producen efectos sobre el parénquima pulmonar. Por ejemplo, tenemos la sílice, que genera la silicosis. Los agentes irritantes, que producen la inflamación de los tejidos sobre los que actúan. Como ejemplos tenemos el ácido clorhídrico o el cloro. Los corrosivos, como los ácidos y los álcalis, que llevan a cabo un ataque químico que destruye las células de los tejidos sobre los que actúan. Por ejemplo, la soda cáustica. Los tóxicos asfixiantes, que pueden actuar de dos formas, bien desplazando el oxígeno sin reaccionar químicamente con él, como el dióxido de carbono, o bien reaccionando químicamente con las moléculas de la sangre encargadas del transporte del oxígeno a los distintos órganos, como es el caso del monóxido de carbono. Los anestésicos o narcóticos, que actúan sobre el sistema nervioso central, limitando la actividad del cerebro, como ejemplo el tolueno, la acetona, el tricloroetileno y muchos otros. Los tóxicos sensibilizantes, que producen reacciones alérgicas en algunos individuos, que pueden ser afecciones de la piel, como las erupciones, o afecciones respiratorias, como las crisis asmáticas. Entre estas sustancias tenemos los isocianatos. Algunas sustancias son cancerígenas al poder modificar el ADN contenido en el núcleo de las células, por ejemplo, el cromo hexavalente. Otras sustancias pueden resultar mutagénicas, es decir, producen alteraciones hereditarias al alterar la celularidad de las gónadas, testículos y ovarios. O también podemos tener efectos teratógenos de las sustancias, es decir, que producen malformaciones congénitas. En este caso, el afectado es el producto de la concepción. Y finalmente tenemos las sustancias que son tóxicos sistémicos,
que ejercen su acción sobre un órgano o sistema determinado, siendo los órganos generalmente afectados el hígado y los riñones. Por supuesto, las palabras que mejor identifican los factores de riesgo químico es sustancia química. Llegamos ahora a los factores de riesgo biológico, conformados por aquellos organismos biológicamente activos, macro y microscópicos, que son capaces de desencadenar infecciones o alteraciones de la salud cuando se ponen en contacto con el cuerpo humano. Entre ellos tenemos las bacterias, que son microorganismos que pueden generar diferentes enfermedades, como ejemplo el Clostridium tetani o el bacilo tetánico, que ocasiona el tétanos. Virus, que son microorganismos no visibles ni siquiera a la microscopía óptica y que solo se pueden visualizar en ocasiones mediante microscopía electrónica y que pueden generar diversas enfermedades. Los hongos, que tienen mucha importancia en las personas que laboran con la crianza de aves de corral, ya que en el excremento de estas aves se acumulan las esporas, forma evolutiva de los hongos que se dispersan por la acción del aire una vez que estas heces se desecan, llegando a parar en el aparato respiratorio de estos trabajadores. Las riquecias, que son microorganismos mucho más pequeñas que las bacterias, pero más grandes que los virus. Estos microorganismos pueden transmitir algunas enfermedades, sobre todo en los trabajadores que laboran en bodegas y almacenes donde merodean ratas y otras alimañas. Parásitos. Estos son microorganismos o macroorganismos que habitan en el intestino del humano y frecuentemente atacan a nuestra población rural. Ejemplo de estos el Teniasolium y el Ascaris lumbricoides. Los protozoarios, microorganismos unicelulares que son capaces de infectar y provocar desórdenes en el organismo humano. Por ejemplo, la Giardia lamblia y la entomoeba histolítica, la cual produce la amibiasis bien sea hepática o intestinal. Los insectos. El ejemplo clásico desde el punto de vista laboral es el caso de los trabajadores en la cría de las abejas en los apiarios para la producción de su miel, cera y otros productos. Y animales que pueden transmitir enfermedades a los humanos, que son conocidas como zoonosis. Todos los trabajadores que laboran en los criaderos de animales o en el cuidado de ellos están expuestos a contraer este tipo de enfermedades. Cerramos con las partes de animales y o plantas, que pueden generar lesiones y cuadros alérgicos a algunas partes de animales o plantas, tales como pelos, plumas, savia de plantas, hojas de algunas plantas, entre otras. Finalmente, es muy importante hacer la observación que, como se ha evidenciado, los riesgos biológicos no son una exclusividad de los trabajadores de la salud, como médicos, enfermeras, odontólogos, bioanalistas, etc. Por el contrario, muchos de nuestros trabajadores agropecuarios están expuestos constantemente a estos riesgos y muy a nuestro pesar, sin la debida protección y sin el conocimiento necesario para comprender las diversas medidas preventivas. La palabra clave para estos factores de riesgo ocupacional es ser vivo. Y hasta aquí este episodio de Sorbos de Salud Ocupacional que lo dedicamos a este interesante tema. Espero que haya sido de su total agrado y además haya estimulado en usted el interés en seguir escuchándonos. Si le gustó el podcast de hoy, es decir, este Sorbo de Salud Ocupacional, deje sus comentarios y suscríbase a nuestro canal. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están en la descripción de este video. Y para que este tiempo invertido en nuestro podcast se haga efectivo, le hacemos la cordial invitación a que piense y comente con familiares, amigos y colegas acerca de este sorbo que juntos disfrutamos hoy. Les acompañó hasta aquí Lecano, su amigo y seguro servidor Luis Eduardo Cabrera Noriega. Pero los espero para que juntos disfrutemos de un nuevo sorbo de salud ocupacional. Y recuerde, piensa en nosotros, pienso es la solución. Hasta entonces.